más grande ministerio. ¿Cómo se llama? Mi primer y más grande ministerio. Todos, absolutamente todos tenemos un ministerio. El Señor nos ha dado dones y talentos. Bueno, si gana, esta está más bueno. Segunda de Reyes 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa, porque ¿qué? Morirás, dice, y no vivirás. ¿Quién ha escuchado alguna vez la historia del rey Ezequías? ¿La sabe? ¿La conoce? ¿Sí? ¿No? A ver, levanta la mano. ¿Quién se la ha escuchado? Ezequías fue uno de los mejores líderes del pueblo de Israel. Reparó y limpió el templo. Él organizó los servicios y las celebraciones hacia Dios, porque el pueblo de Israel empezó a hacerse ídolos y empezó a poner su mirada en otros dioses. ¿Cómo ve? ¿Se parece algo a lo que vivimos hoy en día? Que la gente pone su mirada en otras cosas que no es el Señor, ¿verdad? Busca, ¿verdad?, dioses ajenos, o pone su mirada en vírgenes y santos y cosas de esas. El pueblo de Israel había puesto su mirada en otras cosas que no era el Señor. Incluso el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que que Dios le había pedido a Moisés que hiciera. Esa serpiente, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y eran mordidos por una serpiente, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y cuando el pueblo la volteara a ver, ellos sanaban. Sin embargo, la serpiente estaba representando a aquel que iba a ser levantado y algún día iba a morir por tus pecados y los míos, que era Jesucristo. El problema fue que el pueblo de Israel empezó a atribuirle poderes a la serpiente, e incluso empezó a hacerle un altar, le levantó le puso incienso y empezó a adorar a la serpiente. El rey Ezequías se da cuenta de esto, y cuando está en su reinado manda destruir la serpiente de bronce. Todo eso hizo el rey Ezequías. Sin embargo, mis queridos hermanos, si nos damos cuenta, en este versículo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que el rey Ezequías cayó enfermo, pero no de cualquier cosa. Dice la Biblia que cayó enfermo de muerte. Y viene a él un profeta, el profeta Isaías, y le dijo: oye, el Señor me manda que te diga que ordenes tu casa, porque morirás y no vivirás. Quiero que usted ponga atención en estas palabras. ¿Por qué un hombre tan importante en la obra y en el servicio para Dios decide quitarlo de su reinado, llevárselo a su presencia y mandarle una enfermedad de muerte? ¿Por qué? Si este hombre estaba haciendo todo bien, aparentemente, si este hombre estaba haciendo las cosas para el Señor, ¿por qué Dios decide mandarle al profeta y decirle: dile que se va a morir? ¿Usted sabe por qué? Aquí tenemos la clave, y aquí la Biblia nos dice el por qué Dios decide quitarlo de su reinado y llevárselo a su presencia. La clave está en el mismo versículo. Dice: ¿por qué? Porque has descuidado tu primer y más grande ministerio, que se llama casa. Y el Señor le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El primer y más grande ministerio, queridos hermanos, que usted y yo tenemos, se llama familia. Nuestra familia debe de ser lo más importante en cualquier cosa que usted y yo lleguemos a hacer. Porque si ponemos atención y usted lee todo el capítulo 20 y se lo lleva de tarea, a Ezequías le vino una enfermedad bastante probable porque descuidó su casa, su familia. Y usted lo puede constatar cuando lea todo el capítulo, lo que pasó con los hijos de Ezequías. Usted puede constatar cómo este hombre se dedicó tanto en la obra de Dios, que puso la obra de Dios en primer lugar antes que a su familia. Por eso la Biblia dice ahí en el versículo 21 que el profeta le pide que ordene ¿qué? Su casa. Si se fija, uno de los atributos maravillosos que tiene nuestro amado Dios es que es un Dios de orden.
El primer atributo que vemos en la palabra de Dios cuando usted habla en Génesis es el orden de Dios manifestado en su palabra. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando llega una persona, una familia, un hombre, una mujer a la presencia del Señor? Lo primero que hace Dios es ordenar su vida. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Se imagina un cristiano desordenado que sigue teniendo vicios, pasiones, desórdenes alimenticios y cosas así? No, el Señor lo que hace es meterlo en su orden. Y resulta que el rey Ezequías desordenó, descuidó, quitó la atención de su casa por quererse involucrar en la obra de Dios. ¿Está mal servir en la obra de Dios? No. Lo que está mal es dedicarte a la obra y desatender tu primer y más grande ministerio, que es tu familia. Y como Dios es un Dios de orden, el Señor dejó establecido en la palabra ese orden que tú y yo debemos procurar. Vámonos a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta cuál es el orden de prioridad, o cuál es el orden que debe de tener todo cristiano, toda cristiana, toda persona creyente en su vida. En primer lugar, y a lo mejor esto fue lo que le pasó al rey Ezequías y descuidó. En primer lugar, la palabra de Dios dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, que cada uno de nosotros debe amar al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras. Ese es el primer y más grande mandamiento. En tu vida y en la mía, ¿quién debe de ser primero? Exactamente, ese es el orden. Primero debe de ser ¿quién? Dios. Pero después de Dios, ¿qué debe de ser lo más importante para ti y para mí? La familia. Sin embargo, la familia está integrada con diferentes personas. Ojo, Dios le manda al profeta Isaías y le dice al rey que ordene su casa. Esta palabra, la palabra casa, significa al conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo. Quiere decir que aún dentro de tu casa, o las personas que habitan contigo, debe de existir un orden. Para ti, para mí, dijimos, primero es Dios. Pero los que son casados después de Dios, lo más importante que debe de ser para ti, para mí, debe de ser nuestro cónyuge o nuestra esposa. Mira, cuando algo te caiga el 20 el día de hoy y estés aprendiendo conmigo, ¿qué te parece si pelas los ojos y le vas a hacer? Para reforzarlo y que no se nos olvide, ¿sale? 1, 2 y 3, hágale conmigo. Sí, es cierto, sí, porque dice la palabra de Dios y porque el Señor ordenó lo siguiente: que lo más importante después de Dios sea tu cónyuge, porque dice la Biblia en Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será ¿qué? Quiere decir que ya no eres tú solo. En el momento que tú decides formar una familia y te casas con alguien, en ese momento ya no eres tú. Son dos que forman una sola carne. 1, 2 y 3. Por eso debe de ser lo más importante para ti tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, porque es con el que vas a vivir por el resto de tu vida hasta que la muerte los separe. Hay caballeros que no entienden esto y quizás están en desorden. Hay muchos hombres que después de Dios ponen su trabajo y hasta ponen pretextos para no llegar a su casa. Pero ese no es el orden, ¿verdad que no? Después de Dios debe de ser muy importante tu cónyuge. Incluso también hay mamás o esposas que después de Dios, en vez de poner a su esposo, ponen a sus hijos antes que al marido. Ese no es el orden. Pues la palabra de Dios nos está diciendo de manera clara que va a llegar un momento donde los hijos dejarán a su padre y a su madre y se unirán ahora a su esposo o a su esposa y serán ¿qué? En ese momento tus hijos ya no forman parte de tu familia, ahora se convierten
que ponen a sus hijos después de Dios, el hijo se casa, se va y parece que la mamá se va con los hijos. Ahí va la suegra metiche. ¿Qué tiene mi bebé, pobrecito? Estás muy flaco, no te está dando de comer tu mujer. Yo lo atendía bien. Peor aún, el esposo hace más caso a su esposa y la mamá está ahí. Ya no me quieres. Si yo fui la que te parí, ya ni me mandas un mensajito. Señor, señora, también hay hombres que pueden cometer este error. Entienda que ya no forma parte de su casa. Usted ya no es su familia. Ahora ellos se vuelven tus familiares. ¿Sí me sigue hasta aquí? Y peor aún, hay mamás que se atreven a decir, o de repente de manera consciente o inconsciente, dicen lo siguiente: para mí mis hijos son mi adoración. ¿Se ha escuchado eso? Ay, yo amo tanto a mis hijos, los adoro. Ay, qué bonito. Ojo, mamá, papá, si tú dices estas palabras, déjame decirte algo, de manera inconsciente estás poniendo a tus hijos en el mismo lugar que a Dios. El único que le responde toda la adoración es al Señor. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, le dijo: todas estas cosas, estos reinos, todo esto te ofrezco si tú postrado, ¿qué? Me adoras. Y Jesús le respondió: escrito está, solo a Dios adorarás y a Él servirás. Si usted tiene por costumbre decir que sus hijos son su adoración, los está poniendo en el mismo lugar que le corresponde a Dios. A sus hijos, ámelos mucho, quiéralos demasiado, esté siempre usted para ellos, pero la adoración es única y exclusiva. ¿Para quién? Una, dos y tres. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, si primero es Dios y después mi esposo y mi esposa, ¿quién debe de estar en tercer lugar? Los hijos, ¿verdad? Deben de estar los hijos, dice la palabra de Dios ahí en Salmo 127:3. Dice: he aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué maravilloso. Bendición, lo único que Dios nos deja por herencia a los padres son los hijos. Pero ¿qué crees? Dios te va a pedir cuentas de cada uno de ellos. Son herencia de Él. Así es que debemos de aprender cuál es el orden. En el momento que tus hijos se casan y en el momento que deciden salir de tu hogar, ya no forman parte de tu responsabilidad. En ese momento Dios le va a pedir cuenta a tus hijos de los hijos que ellos tengan. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok, si primero es Dios, después mi cónyuge y después mis hijos, ¿cuál será el orden? ¿Qué será lo siguiente en el orden de importancia? ¡Los padres! No, tampoco. El ministerio. Tampoco el ministerio. El trabajo. No me van a decir, ¿cómo? Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Hay algo peor? ¿Peor que una persona que no cree? Pues aquel que hace todo lo contrario a la voluntad del Padre. Y ese es solamente el diablo y sus demonios. Fíjate entonces el orden de importancia. Si alguno de los creyentes no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aunque tú le digas a tus hijos: te amo, chiquito, precioso, te va a decir: sí, papá, pero ya tengo hambre. Ay, mi amor, tan chula, tan bella, y tu esposa: mi reina, mi cielo, venga. Se dice: sí, pero ocupo zapatos. Ya no me queda este vestido, ya no me queda la ropa. Aquel que no provee
aquel que es flojito, aquel que le tienen que rogar para que chambie, es peor que un incrédulo. ¿Y qué será peor que un incrédulo? Solamente tiene la etiqueta de diablo. ¿Cómo ve? ¿Está duro, verdad? 1, 2 y 3. Ahora, ¿por qué muchos dicen, no, es que después de la familia, el ministerio? Después de la familia, tu trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que ya cree en Jesucristo va a entender que su ministerio lo empieza en casa y no en la iglesia. En la iglesia tú vienes a dar aquello que vives afuera de estas 4 paredes. 1, 2 y 3. Porque aquí es bien bonito ejercer un ministerio. Aquí es bien suave. Miren, todos los que sirven dentro de la iglesia se les ve hasta la aureola y las alitas así de... Tú los ves cantar aquí en el colado. Ay, mira, canta como los mismos ángeles. Diario te reciben de buenas, ¿verdad? Con una cara así, bienvenida hermana, bienvenido, ¿cómo está? Pásale por aquí, yo sé qué. Algunos, pues, hay otros que, ándale, siéntese donde quiera. Ay, ¿qué es eso, hermano? Pero hacer un ministerio dentro de la iglesia es fácil, porque aquí uno puede venir y ponerse una bonita cara. Yo por eso me la pinto. Hermanos, pero nuestro ministerio empieza en casa. La palabra de Dios dice que el marido es sacerdote de su casa. ¿Y sabe lo que hace un sacerdote? Ministra. Esa es la función del sacerdocio. Ministrar. El marido debe ministrar el corazón de su esposa. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo ama a su iglesia, para santificarla, purificarla, haberla lavado por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que el marido tiene la responsabilidad de restaurar a su esposa cuando ésta peca o se equivoca. No es responsabilidad del pastor, porque es bien fácil decirle a la mujer, mira, creo que andas mal, ve con la pastora a ver si te da un consejo. Ve con el pastor para que te ministre. No, caballero, no. Usted es sacerdote de su casa y usted tiene la responsabilidad, pues Dios se la delegó, de ministrar su familia, a sus hijos y los que vivan en su casa. Es que en mi casa vive mi suegra. Ministrela también. Mucha falta le va a hacer. Eso es casa. Aquellos que están bajo la autoridad en un mismo techo de una familia, de una persona. Ese es el orden, hermanos. Ahora sí que el ministerio es parte de nuestra vida cotidiana. Por eso Dios está muy interesado que cada uno de nosotros viva conforme a lo que dice que cree. Yo no dudo que aquí hay pastores, que vienen líderes, que hay hombres, ¿verdad?, que Dios ha levantado con un plan y un propósito. Pero a Dios no lo apantallamos con nuestro conocimiento o con lo que nosotros damos. A Dios lo único que le agrada es nuestra manera de vivir. Y cuando llevamos por hecho y por práctica aquel conocimiento que tenemos de la Biblia. Es por eso que nuestra familia va a dar testimonio, y nuestra familia es muy importante, más que cualquier otra tarea que tú y yo realicemos, porque nuestra familia se convierte en una tarjeta de presentación, porque ellos saben si en realidad tú y yo vivimos conforme a lo que decimos que creemos. Diría un dicho popular mexicano: en tu casa saben de qué pie cojeas. Ahí sí nos conocen. Ahí sí saben si en realidad tú eres genuino al estar impartiendo la palabra de Dios. Si tú eres genuino cuando sirves dentro de la iglesia. Porque imagínate que llegue a ti un congregante o alguien que está iniciando en el evangelio y llega contigo, varón, y te diga: oye, fíjate que tengo problemas en la iglesia. ¿Tú ya tienes tiempo? Perdón, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Tú ya tienes tiempo congregándote en la iglesia, verdad? Y que tú le digas: sí, hermano.
Para la gloria de Dios, 25 años, amén, aleluya. Oye, yo veo que tú estás aquí moviéndote para decir, ay, es que soy líder de varones, o soy líder de mujeres, la damas. Ay, es que soy el líder de los maestros de niños, ¿verdad? Oh, soy el pastor. Ah, pues con razón te veo diario. Oiga, tengo una pregunta. Traigo problemas en mi matrimonio. ¿Qué me aconseja? Mira, la Biblia dice que tú como marido debes de amar a tu esposa, así como Cristo te ha demostrado que te ama. ¿Cristo te rescató? Sí. ¿Cristo te perdonó? Sí. ¿Cristo te amó? Sí. Así debes amar a tu esposa. Entrégate por ella, dalo todo por tu familia. Y que por atrás te esté yendo, escuchando tu esposa y esté desacreditando tus palabras así de las de ¡Ey, mucho amor! ¿Desde cuándo que no me regalas flores? Ay, sí, ahí andas dando el consejo del amor. ¿Desde cuándo que no me invitas algo de comer? ¿Se imagina? Ya ni siquiera me abres la puerta del carro. Y el marido dice, sí te la abro. El otro día te quise abrir la puerta y no te bajaste. Sí, pero íbamos a 80 por el peri. No. ¿Cuándo fue la última vez que ese marido ministro tuyo, así fuerte, empoderado, lleno de la palabra, ha tenido un detalle contigo acerca de lo que es el amor? ¿Entiende por qué para Dios es tan importante nuestra familia? Igual con la mujer, la que es maestra de niños, o la mujer que está a cargo de la iglesia infantil, o la dama que está encargada como liderazgo de mujeres, o la corista, o la que canta en la alabanza. Que de repente tú llegues a casa de tus vecinas porque saben que tienen problemas y le digas, vecina, mira, yo quiero que vayas a la iglesia, veo que tus hijos están bien rebeldes. Mira, en la iglesia te podemos ayudar. Danos la oportunidad de ser de bendición. Y la convences. Y que tu vecina diga, sí es cierto, yo necesito más de Dios. Sí voy a la iglesia. Te espero el domingo. Oh no, vamos el sábado, va a ir un payaso bien guapo de Guadalajara. Digo, pues le he hecho porra, no sé. Vamos. Y la convences para que venga con sus hijos. Pero estás tan entretenida en la plática que tus niños ya andan corriendo, ya se metieron a la casa de la vecina, están jugando con los otros vecinitos. Y cuando es momento de irte, le dices a los niños, hijos, ya vámonos para la casa. Y de repente tu hijo, ay mamá, ¿por qué? Estamos bien a gusto, váyase usted. Va a voltear tu vecina y te va a decir, hola. ¿Que mis hijos qué? ¿Qué ocupan los míos? No, ¿sabes qué? Primero atiende a los tuyos y luego me invita. 1, 2 y 3. Ese no fue A, ese fue A. Es triste ver a mamás que quieren ser tan amorosas que dicen, yo no voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo. Se ponen más amorosas que Dios. Yo no les voy a pegar, no, esta mano nunca va a, no se me seca la mano si le doy uno a mi niño, míralo, puro amor, puro amor. Y ahí está el chiquillo berrinchudo haciendo berrinche, pataleando en pleno pasillo de la iglesia, a media de la predicación. Y ahí está la mamá amorosa, mi hijo, estate. Y el niño, ¡ah! Mira, pa' una. Van 2, llegan a 10 y no le hacen nada. Cuando la palabra de Dios es clara y nos dice, instruye al niño, y aún la instrucción también lleva corrección. Si Dios al que toma por hijo lo disciplina, ¿quiénes somos nosotros para detener la disciplina en nuestros hijos? La palabra de Dios dice que el muchacho berrinchudo y malcriado, ahí en el libro de Proverbios, se vuelve vergüenza de su madre.
Por eso tu familia es tan importante. Tu familia es tu tarjeta de presentación. Tu familia en realidad va a dar testimonio y ejemplo de ese liderazgo, de ese pastorado, o incluso de la manera que tú y yo decimos que creemos en Dios. Qué bonito cuando hay jóvenes que se involucran dentro de la alabanza. Qué padre cuando hay jóvenes o señoritas de corta edad que ya están involucradas en darle clase a los niños. Imagínate que un joven o una joven es cristiana, pero sus papás no van a la iglesia. Y de repente esta joven le dice a su papá o a su mamá: mamá, vayan a la iglesia, hoy por primera vez voy a dirigir la alabanza. Ándale, vayan a verme. Y que digan: órale pues, sí vamos. Y el joven o la joven llega temprano, empieza a acomodar sus instrumentos, empieza a barrer el altar porque sus papás vinieron. Y por allá atrás tu mamá empieza: ¡eh! Así fueras en la casa. Ni levantas tus calzones. Ahí tengo un calcetín radioactivo a medio pasillo y no lo has levantado. ¿Sabes qué va a pasar en ese momento? Se cayó todo nuestro testimonio. ¿Cómo vamos a ganar a nuestra familia para Cristo si nuestra manera de vivir en casa es muy diferente a lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia? Por eso el ministerio empieza en casa. En la iglesia vienes a dar aquello que allá debes de vivir. Nuestra familia nos conoce. Hermanos, fíjense cómo incluso el liderazgo cristiano no es un liderazgo independiente. Es un liderazgo que debe de abarcar a toda la familia. Tal es el caso que Dios no utiliza a aquel que no se dedica en primer lugar a cuidar su casa. Y si no me creen, miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde vemos claramente cómo está ligado el liderazgo con la familia. No existen líderes independientes, y aquellos que quieren andar solos de manera independiente van a terminar fracasando porque descuidaron su familia. Dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Usted sabe lo que es un obispo? El esposo de la avispa. Ah, no, ¿verdad? No me equivoqué. Un obispo es aquel que ministra, que tiene un cargo o un liderazgo dentro de la iglesia. Llámese pastor, llámese un hombre, no sé, pues alguien que tiene un cargo dentro de la iglesia. Pero aún la palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿Qué significa esta palabra irreprensible? Nada gravoso que se le pueda tachar. No, es que el pastor anda con 3, con 4 hermanas solo. No, hombre, es que la hermana es bien chismosa. No pide que sea perfecto o perfecta, pero que sea irreprensible. No es que ratero. El pastor ya se le cacharon 2, 3 tranzas y ya se llevó un chorro de lana. Que sea irreprensible. Nada gravoso que se le señale. Y no solamente eso, dice que sea marido de una sola mujer. Hoy en día incluso hay religiones que dicen que para que alguien obtenga un liderazgo dentro de la iglesia necesita ser célibe, que no se case, cuando la palabra de Dios enseña algo completamente diferente. ¿Debe de ser marido de qué? De una sola, porque también hay otro extremo. Está otra religión, ¿verdad? Donde dice: ¿qué crees? Por revelación de un ángel llamado Moroni, me acaba de decir que yo necesito otras 6 como tú. Fíjese que le llegue a su marido con esa revelación. Usted le saca la Biblia y le dice: no, chiquito, mire, la palabra de Dios dice que nada más una. Si conmigo no puedes, ¿para qué quieres otras 5? ¿Verdad? Imagínense 6 suegras. Ay, marido de una sola mujer. Y no solamente eso, sigue diciendo: y que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que sepa enseñar. En otras palabras, pues tiene que estudiar. No como aquel que copia todas las predicaciones del tuyo.
Dice, sino que sea amable, apacible, no avaro. Otra. Y que gobierne ¿cómo? En su casa. Aquí vemos otra vez muy ligado el liderazgo con la familia. Y que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sigue diciendo. Otro, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahí donde nomás son 4, donde son 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Ir a sus hijos, ir a su mujer. El liderazgo no es de manera independiente, abarca toda la familia. Y esto también va para los diáconos. Es decir, dele otro. Que no sea un neófito, o sea, no un recién convertido. Pastor, es que hay necesidad en la alabanza. Y este muchacho sabe tocar de todo. ¿Cuánto tiene de convertido? 2 meses. Órale, pónganlo ahí. Ay, la hermana tiene mes y medio que se congrega, que ya sea maestra. Ya ocupamos maestros de niños. Ya. ¿Verdad? Peor aún, pastor, tiene 2 meses de convertido. ¿Qué le hace? Ya lo va a hacer líder de varones. Oiga, pastor, pero no, ¿qué le hace? Es mi cuñado. Yo respondo por él. No un neófito, porque no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. No un recién convertido. Hoy en día están de moda los pastores express, Gualamaruchan. 1 año, Instituto Bíblico Express, 9 meses, salga con diploma, licenciatura, diplomado, y lo ungimos como apóstol. ¿Cómo ve? Sí hay, hermano, sí hay. Y sigue diciendo todavía el versículo 7. Hermanos, la importancia de la familia. La importancia de la familia. Incluso cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, no los llamó de manera independiente, ¿verdad? Yo no me imagino a Pedro, ¿verdad, Señor? Que le diga a Jesús, perdón, que le dijo Jesús a Pedro, deja las redes y sígueme. Oye, Señor, ¿qué hago con mi esposa? Ay, déjala, a ver cómo se las arregla. Tú vente. No, la palabra de Dios no enseña eso. Al contrario, la Biblia dice que incluso Jesús sanó a la suegra de Pedro cuando ésta tenía una enfermedad. Quiere decir que hasta Pedro cargaba con la suegra, no nomás con la mujer. ¿Qué hubo? Por eso Pedro lo negó 3 veces. Que ni la sanó. No es cierto. Apenas ni entendió, hermano. No, para nada. Jesús sabía que era importante que la familia, ¿verdad?, también fuera alcanzada. Aún los apóstoles no abandonaron sus hogares para servir al Señor, como lo vemos en el texto de 1 Corintios 9:5. Andaba con sus discípulos. ¿Usted sabe por qué Pablo diario traía Silas? Por si las moscas. Ahí andaba con uno. Y la iglesia de Corinto decía, oiga, pero son muchos los que usted trae. Oiga, tenemos que darle a todos de comer. ¿Dónde lo vamos a meter? Es un bolononón. Y Pablo les contesta con sabiduría y dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también ¿quiénes? Como los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y quién más? Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Jesús le cambia el nombre, ya no se llama Cefas, se llama Pedro. Pero esto era una enseñanza a la iglesia de Corintio, porque ellos decían, ¿por qué Pablo anda con tanta gente? Dice, ¿y acaso si no solamente quisiera traer a esta gente, traería conmigo a una mujer por esposa? ¿No tengo derecho? ¿Por qué no se han dado cuenta que los otros apóstoles también traen a sus esposas? Y los hermanos de nuestro propio Señor Jesús traen a sus esposas, incluso al mismo Pedro. Porque Pablo entendía de manera sabia que era necesaria la familia para poder ejercer el ministerio. Y aquí muchos van a decir, ahí está, pero Pablo no era casado. La Biblia no dice que en el momento que Pablo recibió su llamado, nunca se casó.
yo, de manera muy personal, Leito o Leo Madrigal, cree que en un momento Pablo, aunque no lo dice la Biblia, Pablo fue casado. Y quizás cuando fue llamado al ministerio, enviudó. Y él decidió no volverse a casar. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la Biblia sí nos da pistas. Y la palabra de Dios dice que Pablo era una persona conocedora del Evangelio, conocedora de la Torá, de la ley, y además era parte y miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Eran los ancianos del tiempo de Jesús, e incluso para poder ser miembro del Sanedrín, uno de los requisitos era que alguna vez hubiese estado casado. 1, 2 y 3. Fíjense cómo la palabra de Dios no se contradice, sino que esta misma se defiende. Pablo conocía la palabra. Sin embargo, él dice, ok, decido quedarme soltero. Pero si yo quisiera traer conmigo una de mujer, ¿sí? ¿No tengo derecho? Me he negado a ese derecho. Pero que no le sorprenda si vengo con mis discípulos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Amén. Incluso antes de hacer la aparición el pecado, ya Dios había instituido a la familia. O sea, la familia no es una consecuencia de que Adán y Eva pecaron. No, la familia estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. Porque la única vez que Dios dice en la palabra de Dios que algo no es bueno es cuando ve al hombre solo. El Señor estaba haciendo su creación y dijo, es bueno. El Señor vio cuando dividió, y más bien cuando limitó los mares y la tierra, y dijo, es bueno. Cuando el Señor hizo florecer el campo, dijo, es bueno. Pero cuando Dios hace al hombre y lo ve solo, dice el Señor, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. A ver, déjame ver. Ah, no dice Leona. No, que a veces unas hermanas que... Le dijo, le haré una ayuda, ¿y qué? Idónea. ¿Y sabe cuál es el primer mandamiento de Dios dictado a esta primera pareja? Dice la Biblia que los bendijo Dios, en otras palabras, los casa y les da el primer mandamiento, que es vayan y multiplíquense por toda la faz de la tierra. En otras palabras les dijo, tengan hijos, tengan familia. Y ese mandamiento nos sale muy bien, ¿sí o no? Ya no caben aquí en Monterrey, que bárbaro. Un trafical ahorita que veníamos, tanta gente. En los planes de Dios desde un principio estuvo la familia, porque la familia es la base de la sociedad. La familia no puede ser posible si no existe un matrimonio. Y cuando este matrimonio decide seguir y servir al Señor, Dios los usa de manera junta. No el hombre por allá ni la mujer para acá. ¿Por qué les decía yo al inicio de esta enseñanza que el primero que fue amonestado fui yo? Por muchos años cometí el error de salir a predicar yo solo. Y yo quería salir y ganar mi ciudad para Cristo, mi país para Cristo, mi colonia para Cristo. Y que Dios me jala de una oreja y me dijo, ir a voltear a tu casa. Ay, en mi casa no llevaba ni uno para Cristo. Porque el buen juez por su casa debe de empezar. ¿Quién de nosotros sería egoísta y dijera, ay, yo ya conocí al Señor, gloria a su nombre, pero pobre de mi esposa, A ver, ¿quién le predica? ¿Vieron qué carácter se carga? ¿O qué dama que está aquí presente, sierva de Dios y trabajadora en su obra, dijera, ay, yo voy a ganar muchas almas para Cristo, pero pobre de mi marido? Oh, no, es el mismo demonio, él no quiere nada con las cosas de Dios. Que el Señor no tenga fuego lento cuando le llegue su... ¿Usted dijera eso? ¿O no estaría dentro de tus prioridades saber que cuando partas de este mundo te vas a encontrar algún día con toda tu familia ahí arriba? Hay bien poquitos amenes. Bueno, quizás otros sí de a ti le dicen, no, yo no lo quiero ver allá. Oiga, a ver otra vez. ¿Acaso no debería de estar dentro de tus prioridades tener la seguridad que cuando partas de este mundo te encuentras a toda tu familia allá? Esa es nuestra más grande responsabilidad.
Déjame decirte algo, el Señor me dio bien duro y me dijo, no, yo no te voy a pedir cuentas de cuántos hijos espirituales tienes. Dios no me iba a decir, a ver, hijo Leito, ¿cuántos alcanzaste para mí? No, en primer lugar Dios me iba a decir, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Pues herencia mía y bendición del vientre del fruto de tu esposa son ellos. ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Cómo los instruiste? Y hoy es triste ver muchos ministerios pastorales están en la obra y sus hijos no. Es triste ver liderazgos grandes, fuertes, pero que en su casa no les creen. Que sus hijos no quieren saber nada de la iglesia. Qué triste que llegues y le digas, hijo, vamos a la iglesia, y que te diga tu hijo, ¿para qué? ¿Para estar como tú? ¿Sabe qué le pasó al rey Ezequías? Dios le dijo, no, así no. Y decide llevárselo a su presencia. Y Dios le habla al profeta antes de que saliera de las murallas del palacio y le dice, regrésate porque he escuchado al rey Ezequías su oración y dile que voy a prolongarle 15 años más de vida con una sola condición, que ordene su casa. ¿Cuántos saben que tú y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Sí sabe usted eso? ¿O alguien de aquí me puede asegurar? Yo sí le calculo que aguanto estos 30 años. ¿O alguien sabe si le quedan 3 años? ¿5? ¿Alguien sabe si al salir de este lugar por esta carretera que vienen unos trailers afuera, no pasa uno y queda uno como payaso enmarrado? ¿Verdad que no sabemos? Hermana, bueno, es que son las que están más cerquitas. ¿Qué pasaría si el Señor en esta noche en sueños le dice, te quedan 5 años? ¿Qué haría? Cualquiera de las 3, digo, porque son amigas, así es que la que diga una responde por todas. Nuestra prioridad, ¿no? Decir, Señor, Padre, extiende mis días. Me falta mi papá, me falta mi mamá. Mira, mis hijos todavía no están convertidos. Señor, no permitas que yo me vaya de este lugar sin tener la seguridad que mi casa estará allá. Ese debe de ser nuestra prioridad, nuestra recompensa, de decir, Señor, me voy tranquilo sabiendo que mi casa será salva. Me voy tranquilo sabiendo que yo hice una buena labor, que ministré en el corazón de mi esposa, que ministré a mis hijos con la palabra. Nuestro liderazgo, nuestro ministerio, aún aunque tú hayas venido y digas, bueno, qué bueno que esto fue para pastores y líderes, yo nomás soy congregante, me descolé. No. Aún tu creencia y lo que tú profeses tiene mucho que ver en cómo está tu familia. En otras palabras, el reflejo del estado de tu familia es la manera en la cual tú te dices seguidor de Cristo. Como quien dice el dicho, dime cómo está tu familia y te diré qué clase de creyente o de líder o de pastor eres. Tú solamente sabes, échale un ojito a tu casa. Hay autoridad en la iglesia, pero no hay autoridad en la casa. El hombre o la mujer que no cuida, que no guía, que no instruye a su familia, esta persona va a terminar siendo o va a ser destruida, por muy importante que sea para la obra y el reino de Dios. Porque la familia es una institución sagrada, fue creada por Dios e instituida por Él, así como lo es la iglesia y así es como el mismo pueblo de Israel. La familia fue la primera institución creada por el Señor y establecida aquí en la tierra. Imagínate el valor de importancia que tiene para nuestro Dios. Así es que Dios no termina utilizando, o Dios va a llegar un momento donde va a separarse de la presencia del siervo que no cuidó a su familia. Oye, si Dios no se la pasó al rey Ezequías, ¿crees que te la va a pasar a ti o a mí? Que digamos, no, es que el Señor me necesita. Ahí en Monterrey me ocupan. He levantado tantas iglesias.
Si vieran la unción que me cargo, le hago así y se caen todos, pero es por el sudor que te cargas. De repente alguien por ahí me comentaba, Leito, entonces ¿por qué Dios usa a hombres y mujeres que incluso sabemos que están mal en su familia? Digo, por pura gracia y misericordia. ¿Por qué? Una cosa es lo que tú y yo compartimos, pero al final transmitimos lo que somos. Otra vez, compartes lo que sabes, pero al final transmites lo que tú eres. Y el hecho de que tú tengas mucho conocimiento no significa que el Señor respalde ese conocimiento que tú tienes. Dios respalda su palabra, nunca los hombres, porque el hombre se equivoca y puede caer, y lo hemos visto muchas veces. Y con el pastor que cayó en adulterio, y la hermana que era líder se fue con el del teclado. ¡Ay, qué sorpresa! La panderista salió embarazada. ¡Ah! Compartes lo que sabes, pero al final transmites lo que tú eres. Quiero terminar con esta, pues no sé si sea historia, pero es un testimonio de una hermana de la iglesia donde yo pertenezco. Dios me ha dado la oportunidad de conocer y prepararme en el Evangelio, en el Instituto Bíblico y en la iglesia de Casa de Oración con el pastor Chuy Olivares. Y ahí en Guadalajara la iglesia tiene aproximadamente 8,000 miembros. Entonces la iglesia tiene que hacer varias reuniones, una el sábado y 2 el domingo. ¿Para qué? Para que puedan asistir los miembros que se congregan. El auditorio le caben aproximadamente 2,500, 2,600 personas bien apretaditos. Pero todos los domingos asiste una hermana que cada que terminaba el servicio quería hablar con el pastor y le pedía oración. Y aunque el pastor siempre ha estado para la gente, me consta, pues de repente es cansado. Imagínate el último servicio que acaba a las 2 de la tarde y se le forma una fila de mucha gente que quiere oración por el pastor. Y aunque tiene un cuerpo pastoral que le apoya y le respalda, todo el mundo pone su mirada en el hombre. No, yo quiero que me ore el pastor, el que acaba de predicar. Oye, hermano, mira, aquí hay otros pastores que él quiere que me ore. Imagínense, se le junta la fila hasta las 6 de la tarde. Se acabó a las 2 y tiene 4 horas todavía parado. Y sí, fíjese, hermano, ya le cuento que yo el otro día, y para gloria de Dios, traía un dolorón de cabeza y se me quitó. Hay cada cosa que ver. El pastor muy amable atiende a todos, pero siempre se quedaba una hermanita siempre al final porque decía, pastor, quiero oración. Pero venía más o menos, ¿han visto a la Chabela, la que sale con un padre? ¿Sí la han visto? Arrepiéntanse que andan viendo esos programas. Ya los descubrí. Ya no iba la hermanita. Ay, pastor, ya no aguanto a mi marido, ayúdeme, pastor. ¿Qué pasó, hermanita? Dice, pastor, dices que mi marido es el mismo diablo. Dice, yo creo que usted no está orando bien. Ya voy a ir con otro pastor. Dice, porque por más que estamos orando no cambia. Y el pastor, ¿verdad?, con mucha amabilidad y paciencia le dice, a ver, pero ¿cuál es el problema? Dice, mire, pastor, mi marido trabaja de lunes a sábado. El domingo se la quiere pasar echado ahí en la cama. Y yo le digo, oye, no, sácame, yo me quiero ir a la iglesia. Acompáñame, yo también me canso, dice, de estar en la casa, atendiendo niños, haciendo de comer. Y mi marido no quiere venir, dice. Y pues yo me enojo, le digo, pues ahí te quedas con tus diablos. Yo me voy a gozar con el Señor. Su marido es cristiano. Dice, no le digo que es el mismo diablo. Ay, no, yo la regué. ¿Y usted es cristiana? Sí, para gloria de Dios, desde hace 20 años. Dice el pastor, tiene razón, estoy orando mal. Ya no voy a orar por su marido, voy a orar por usted. ¿Por qué? Dice, porque si usted ya conoce a Cristo, la que tiene que dar frutos del Espíritu Santo es usted y no su marido. Wow, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han visto
que un árbol de manzanas coma para sí de su propio fruto? ¿Para quién es el fruto que da el árbol de manzanas? Para los demás, para aquel que tenga necesidad o tenga hambre, se dirija al árbol, corte y coma. La palabra de Dios dice que los cristianos, los que son sus hijos, por sus frutos, fíjese cómo la Biblia no dice por sus obras, porque obras buenas hasta los más malos saben hacer. Allá en Guadalajara, los del cártel Jalisco ya saben cuál. El 10 de mayo llevaron a las colonias más humildes regalos para todas las madres. Y llegaban, órale jefecita, ahí le va una licuadora para que se alivianen. Ay, mi hijito, decían las mamás, Dios te bendiga, muchacho. Les hubieran dicho, no hombre, deja de matar aunque no me den licuadora. Hasta los más malos saben hacer obras buenas, pero no se distingue a una persona por sus obras, se distingue por sus. ¿Y cuáles son los frutos que tú y yo tenemos que dar? Los frutos del Espíritu Santo, que es paz, mansedumbre, amor, benignidad, gozo, la paz, templanza, fe. Dice la palabra de Dios, ante tales cosas, ¿qué? No hay ley, no hay algo que se pueda juzgar. Dijo, señora, o bueno, hermana, si usted es cristiana, necesita darle de esos frutos a su esposo. Así es que yo voy a orar para que el Espíritu Santo le gobierne, y cuando el hombre pelee, usted no le diga nada. Es más, vamos a hacer algo, le dijo. Le prohíbo por 3 meses que venga a la iglesia. Y si veo que usted llega, la regresamos a su casa. Ay, pastor, nada. Necesita pasar tiempo con su esposo. Si de lunes a sábado él no está y el domingo usted se la pasa aquí los 2 servicios y no quiere llegar a su casa porque es la última que se va, ¿cómo le va a dar frutos? ¿Cómo él va a saber el beneficio de conocer a Cristo? Dice, le prohíbo que venga. Y número 2, le pido, y esta será mi oración, que usted no pelee. Quédese callada. Tremendo, Esto para una persona que no tiene a Cristo es imposible. Pero para ti, para mí, que somos cristianos, ligera la carga del Señor. No somos nosotros, ahora es Cristo el que nos va a ayudar. Y llevamos nuestro problema a los pies de Cristo, aquel que puede y tiene el poder de transformar el corazón de cualquier persona y nos puede usar como ejemplo y testimonio. Imagínense el primer domingo donde esta mujer no se fue a la iglesia, el marido se levanta y la ve a un lado de la cama. El marido voltea y dice, ¡achis! ¿Qué? ¿Ni en la iglesia te aguantaron? ¿Cuál fue el consejo que le dio el pastor? ¿Que no qué? La mujer podía haberle dicho, ¡ay, hijo de la guayaba! Pues ahorita me voy, agarro mis cosas y no me vuelvo. No. El pastor le dijo, no pelee. Y la mujer, aquí me voy a quedar. No, ya me amargaste el domingo, tan a gusto que la paso, tú nomás aquí viendo acá. Y la mujer, uy, ya me voy. Y se salió. Lo logró. No peleó. Mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? La mujer sabia, dice la Biblia, que el libro de Proverbios, edifica su casa. La mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Mas la tonta o la necia, dice la palabra de Dios, con sus manos. Mujer sabia. Hermanas, para pelear se ocupan 2. No le siga el juego a su marido. Segundo domingo, el hombre se levanta. Aquí me voy a quedar. Oye, tú no me quieres. No te voy a pelear. ¿Qué quieres, hermanas? Hago lo que tú me digas. Pues haz chilaquiles. Digo, chilaquiles te voy a hacer. Con permiso. Y con mucho chile para que se te quite. No dijo eso. Yo creo que ganas no le quedaron, Tercer domingo, el marido, oye tú, que sabes qué. Pero la mujer,
El que se fue él. ¿Por qué? Porque ¿a quién de aquí se enojan cuando no pelean? ¿O alguna vez tu esposo o tu esposa te diga, a ver, ¿por qué no me peleas? Dime para que veas. No. Por más que uno grite, si el otro calla, la Biblia tiene principios maravillosos. Uno de ellos es la respuesta blanda. Aplaca la ira. Que tú, que yo, que... ¿Todo bien? ¿No? Se fue. Cuarto domingo, ya el marido no gritaba. Al menos ya le dirigía la palabra. Decía, ni por su nombre, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Vamos a ver a dónde desayunamos. Así será. Después de 6 domingos, este hombre estaba viendo algo diferente en la vida de su esposa. ¿Saben qué empezó a sentir él? Empezó a comer el fruto. Empezó a ver el beneficio de la paz, de la paciencia, de la mansedumbre. Sentía hasta cierto amor de parte de su esposa porque ella hacía lo que él quería. Después de 2 meses, este marido le dijo un día, mira, si quieres vamos a desayunar y te llevo a la iglesia. Pero no entro, nomás te dejo ahí. Como tú digas. Te prometo que no me quedo en los 2 servicios. Llévame al primero y me regreso para estar contigo. 1, 2 y 3. Hermanos, después de 3 meses, el marido aplicándola igual. Te llevo y yo me regreso. Te llevo, yo me regreso. Un día la llevó y el marido se fue atrás de ella porque quería saber qué era lo que le estaban dando a su esposa. El hombre se puso en una barra que está en la parte de atrás donde está una cabina de sonido y el pastor diario se pone en la cabina de sonido. El hombre estaba en la barra así, oyendo las alabanzas y todo. Ay, por ahí se le soltó una lagrimita. Y el pastor se le acercó y dijo, ¿le ofrezco algo? ¿Se le ofrece algo? No, yo quería saber qué le están haciendo a mi esposa, porque ha sido otra conmigo. Y ¿sabe qué? Decidí venir porque yo quiero lo que ella tiene. Esta mujer empezó a darle frutos. Esta mujer entendió que para que Dios la usara en grande manera y pudiera ejercer un bonito ministerio, 20 años, y ella tan solo se sentaba en la silla, anhelando que algún día su familia, su esposo, su casa llegara a la presencia de Dios. Pero esta mujer necesitaba urgentemente vivir en su casa conforme a lo que ella decía que creía. Necesitaba dar ejemplo y testimonio, empezar con los de su familia. Y sabe que hoy en día ese matrimonio tiene un ministerio precioso y Dios los usa en grande manera, porque ojo, Dios no va a respaldar ningún hombre, ninguna mujer que descuida y no atiende a su familia. Yo no sé cómo está tu casa y no me interesa saber, Te voy a ser honesto, no tengo la familia perfecta. Mi matrimonio tiene muchos problemas, como cualquier otro matrimonio. Pero ahora entendemos a quién debemos acudir y el fruto que nos debemos de dar de manera mutua. Hoy te puedo decir con mucha alegría, no me vanaglorio, porque yo no soy nadie, pero te puedo decir que de los 12 tíos que yo tengo, 8 que han entregado a sus vidas con toda su familia y le sirven al Señor. Mi padre y mi madre son encargados de una misión en un lugar de escasos recursos allí en Guadalajara. Mi hermano sí un ministerio precioso y Dios lo usa en grande manera en las tecnologías. Mi esposa me acompaña a cada uno de mis eventos y ahora ella está involucrada dentro del show, que por cierto no te lo pierdas el día de mañana para que la conozcas. Y ahora me apoya en el servicio de la obra que el Señor nos ha encomendado. Mis hijas sirven conmigo y ahora son parte de este hermoso ministerio, porque el Señor me dijo, a donde vaya el violín, que vaya la caja, porque el violín por sí solo se va a descuidar. Cuando yo hice caso a la palabra de Dios, ahora veo el resultado y cómo el Señor abarcó a toda mi familia y a mis familiares.
gracias a Dios, mi abuelo de 95 años le sirve a Cristo y tiene un corazón enorme para servirle al Señor. Mis bisabuelos también se entregaron a Cristo y alcanzaron de su gracia y de su misericordia. Hoy yo te puedo asegurar que no solamente mi casa será salva, sino que hoy yo y mi casa le servimos a Jehová. Debes aplausos entonces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está esperando que cada uno de nosotros se alinee a su palabra, metamos nuestra casa en orden, como le dijo Dios al rey, y vas a ver los resultados.